Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 30. Protegido por su presencia. El Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. Génesis 39:2. Oremos, mis hermanos. Padre bondadoso, buenos días y muchísimas gracias te damos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, por quien, como dice tu palabra, al ser Él nuestro gran sumo sacerdote que entró ante tu presencia, rasgando el velo, es decir, su cuerpo en la cruz del Calvario, pudo acercarse delante de ti en lugar nuestro, Señor, y darnos entrada para poder hoy estar confiadamente ante tu trono de gracia, Señor. Te agradecemos en gran manera de que hoy podamos estar delante de ti. Te agradecemos en gran manera que hoy podamos honrar, Señor, tu presencia al venir por medio de tu Hijo, Dios, porque no venimos por nuestros méritos, no venimos por nuestro buen comportamiento, que obviamente por ser cristianos, por ser regenerados, por ser hijos tuyos, tal comportamiento debe estar en nosotros, tales buenas obras, tales méritos deben acompañarnos, pero no son por ellos, Señor, que nos acercamos delante de ti, estamos delante de tu presencia, es por medio de tu Hijo Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Por eso te agradecemos en gran manera que hoy podamos, Señor, venir ante ti como nuestro Padre, que hoy podamos presentarnos delante de ti como tus hijos, Señor, y que hoy podamos disfrutar de tu maravillosa presencia, Señor. Gracias te damos, Dios mío, porque alcanzamos, Señor, hemos alcanzado tu gracia y misericordia por tu misma y perfecta voluntad, Señor. Queremos también aprovechar este momento para colocarnos a cuenta, Señor, y poder acompañar a nuestros hermanos también que tal vez no han tenido ese momento o que se ha omitido ese momento en alguna circunstancia de su vida, Señor, para pedir perdón delante de ti por nuestros pecados, Señor. Queremos, Dios de la gloria, unirnos de esa manera también. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos por aquellas faltas que hemos cometido delante de ti, Señor, que faltas, pecados que hemos ignorado, tal vez porque sean leves o porque hemos tal vez omitido el tiempo, hemos pospuesto el tiempo de acercarnos ante tu presencia en penitencia y al posponerlo lo hemos olvidado, Señor, y tal vez hemos ido a nuestro lecho de descanso sin colocarnos a cuentas contigo, pero hoy estamos aquí, en este momento estamos aquí para recordarlo y pedirte perdón, Señor, y pedirte que nos perdones y nos libres de esos pecados que son ocultos a nuestro discernimiento, que tal vez no hemos profundizado en tu palabra, Señor, o incluso pecados que no estamos viendo como tal. Bueno, aquí estamos no solamente para pedirte que nos perdones, sino para pedirte que nos abras el entendimiento y podamos, Señor, ver a la luz de tu palabra aquello que es pecaminoso y que tal vez no lo estamos viendo de esa manera y podamos, Señor, también combatir esos pecados y también abstenernos de ellos, Señor, porque también batallan contra nuestra alma y porque también, Señor, buscan contaminarnos, buscan llevarnos a ofenderte, Señor. Pero aquí estamos para pedirte, Dios de la gloria, que aparte de reconocerlos, de confesarlos, de pedir perdón por ellos, también podamos, Señor, ser fortalecidos para, como dice la palabra, hacerlos morir por medio de tu Espíritu en nosotros, Señor. Así que límpianos, te lo pedimos, santifícanos, purifícanos, bendito Dios, y concédenos, Dios de la gloria, el poder acercarnos delante de ti siempre en pureza por la sangre de Cristo y por el poder de tu Espíritu que siempre nos santifica, Señor. Te agradecemos el que hoy podamos estar delante de ti. Pedimos que hoy una vez más, Señor, a través de este devocional que está amparado en tu palabra, Señor, y así se corrobora, podamos ser edificados, consolados, confrontados, Señor, y buscar cada día ese cambio en nuestro andar delante de ti, Señor. No solamente en lo externo, sino principalmente en lo interno. Y que si hay cambios en lo interno, pues eso lo podamos exteriorizar de tal manera que nuestro caminar delante de ti sea digno de ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. Y si es así, entonces será siempre para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este buen momento y por todos los hermanos que están ahí conectados para esta edificación ante la cual, Señor,
podemos compartir en armonía, en unanimidad, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Hoy nos corresponde, hoy ya enero 30, el devocional está bajo el título Protegido por su presencia. Así que bien pueda que hermano nos quiera compartir, acompañar en la lectura. Por favor, levante la mano y podamos entonces dar lectura al devocional. Ok, mi esposa lo va a leer. Protegido por su presencia. El Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. Génesis 39:2. No hay mejor lugar para servir a Dios que donde Él te ha colocado. No existe un trabajo intachable, una familia sin falla, ni un conjunto de circunstancias sin problemas. Los que estamos buscando constantemente la vida ideal y nos olvidamos de que la perfección se encuentra solo en el cielo, nos lanzamos hacia un camino marcado por desilusiones frecuentes. Nos quedaríamos cortos si dijéramos que las condiciones que José experimentó fueron menos que ideales. Después de comenzar su vida como objeto del amor especial de su padre, se encontró siendo objeto de las transacciones de traficantes de esclavos. La seguridad de su hogar familiar fue reemplazada con las cadenas de la esclavitud. Como José, todos vemos cómo nuestras circunstancias cambian con el tiempo. Podemos alejarnos de nuestro hogar de toda la vida, nuestros seres queridos pueden enfrentar problemas o alguna dificultad financiera o de salud puede golpearnos de manera inesperada. Pero pocos de nosotros hemos experimentado un colapso tan precipitado como el de José. Y si te ha sucedido, qué alentador es saber que la Escritura incluye historias de la intervención de Dios en la vida de personas como tú. Podemos pensar que José tuvo todas las razones para huir, esconderse o rendirse, o para rebelarse. No obstante, la presencia de Dios lo condujo a través de cada valle hasta la salida. José no recibió protección de sus circunstancias. Él recibió protección en medio de sus circunstancias. Fue protegido por la presencia de Dios. Aquí hay una lección para nosotros. Nunca es la perseverancia, el conocimiento ni la sabiduría del creyente lo que lo protege. En cambio, el siervo de Dios es protegido por la misma presencia de Dios. Es natural para nosotros pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, que se lleve las grandes dificultades o que nos saque de las pruebas. Miramos a nuestro alrededor y pensamos, nunca me inscribí para esto. Comenzamos a creer la mentira de que todo estará bien si tan solo podemos alejarnos de nuestros problemas o si estos se desvanecen. Sin embargo, la realidad es que, sin importar a dónde vayamos, los problemas vendrán y la perfección será difícil de encontrar de este lado del cielo. Nuestro único refugio, como dice el salmista, es el Señor. Salmos 11:1. Dios pudo haber ordenado de manera diferente la vida de José. En cambio, Él escogió permitir que los eventos sucedieran de la manera que lo hicieron. Su propósito fue que, en los peligros y aflicción, Él sustentaría a su siervo. El Señor no estuvo menos con José mientras caminó encadenado y se sentó en el mercado de esclavos que cuando fue exaltado con respeto y prominencia en la casa de su amo. Y la presencia de Dios está con nosotros también. De hecho, Él nos ha prometido, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. En el valle y también en la cima de la montaña. ¿En qué situación te ha colocado Dios hoy? ¿Y cómo sabrá Él que Él está ahí contigo y tiene un trabajo honroso para ti? Que ahí cambiará tu perspectiva de las circunstancias que habrías escogido y de las que seguramente no. Está para profundizar el texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 13, un texto que precisamente en algún momento hemos estudiado hablando acerca del contentamiento cristiano, ¿no? Así que es un buen texto también para tener en cuenta. Entonces, ahí estamos, protegido por su presencia. Como dice acá, ¿no? Y es una frase con la que inicia muy especial, dice, no hay mejor lugar para servir a Dios que donde Él te ha colocado. Y es bastante especial, digo, como inicia, porque uno pudiese decir,
que el mejor lugar para servir es el que yo escoja, porque pues voy a sentirme a gusto ahí. Sin embargo, no siempre los lugares donde vamos a servir, mis hermanos, es a Dios, es el donde yo quiera servir. Yo recuerdo que en la era, bueno, ya había hecho la transición de creyente pentecostal a carismático, y entonces estaba el auge de los predicadores estadounidenses o las predicadoras estadounidenses que venían a visitar las iglesias, y entonces con traductor y todo. Y muchas ocasiones, bueno, no muchas, pero sí varias ocasiones, habían personas que pasaban adelante y entonces decían, mi sueño es ir a predicar el evangelio en todo el mundo, ir a predicar el evangelio al exterior. Yo creo que Dios me ha llamado a eso. Y en una de esas tantas ocasiones, una vez se acercó un señor, había una señora, pues una gringa, como dicen, había llegado a la iglesia, y entonces pasó un señor al frente y dijo, quiero que ore por mí porque yo creo que el Señor me está llamando a predicar a los Estados Unidos, así literalmente de osado el Señor. Y me pareció muy, muy sabio, pues en medio de todo la señora estadounidense decirle, ok, me parece interesante, pues le traducía, ¿no? Que tú estés diciendo eso, pero te pregunto, ¿y ya ganaste muchas almas? Pues en su lenguaje, entonces, ganaste muchas almas en tu país y ya ganaste muchas almas en tu departamento o en tu ciudad. Y entonces, pues el Señor se quedó como callado, dijo, ok, si todavía no has ganado muchas almas en tu país y en tu ciudad, entonces yo primero te digo, gánalas ahí y luego mira a ver si el Señor te lleva para otros países. Y pues todos así guardo, hubo un silencio sepulcral en la congregación porque creo que es de mucha razón, en medio de todo el ambiente en el que hubiese estado, es la realidad. Pero a veces pasa eso, ¿no? Yo quisiera servir al Señor aquí, yo quisiera servir al Señor allá o en este o X lugar, pero por el contexto que hacia donde nos va a llevar el devocional, es cierto, no hay mejor lugar para servir a Dios que donde Él lo ha colocado. No existe un trabajo intachable, una familia sin falla, ni un conjunto de circunstancias sin problemas. Y dice aquí, note, los que estamos buscando constantemente la vida ideal y nos olvidamos de que la perfección se encuentra solo en el cielo, terminamos lanzándonos hacia un camino marcado por desilusiones frecuentes. Cuando yo creo que el servir al Señor me va a poner en un estado perfecto y pleno para mi vida, creo que va a tener inconvenientes. A mí hay gente que critica, ¿no? O que dicen, ¿cuál es el profeta llorón de la Biblia? Y todos Jeremías por su libro de Lamentaciones. Pero yo digo, hermanos, si a nosotros nos tocara el ministerio que le tocó a Jeremías, yo creo que todos no seríamos los profetas o los pastores o los servidores llorones, éramos los berriones, los quejetas, porque el hecho de que a mí yo lea cómo el Señor le dice a Jeremías, te voy a mandar en medio de serpientes y te voy a mandar a un pueblo rebelde y un pueblo al cual le vas a predicar y no se va a arrepentir porque no te va a escuchar. Yo me frustraría, o sea, si de por sí hay un pueblo, uno está pastoreando personas que son creyentes, que caminan en medio de todo, a pesar de a veces de sus comportamientos un poco inadecuados, por su falta de compromiso, por su impuntualidad, etcétera. Si uno a veces como pastor se frustra, ahora imagínense que yo le dijera a uno, te voy a enviar a personas rebeldes que no te van a escuchar. Es más, posiblemente te maten por causa de su dureza de corazón. O sea, ¿quién no lloraría? O sea, ¿quién no se quejaría? Y por eso en algún momento Jeremías se sintió frustrado. Y actuó obviamente de manera pecaminosa cuando él dijo, Señor, serás para mí como cosa ilusoria, serás para mí como aguas que pasaron, y el Señor tuvo que reprenderlo. Y Jeremías entender que obviamente Dios lo había llamado, o Dios ya le había advertido el tipo de personas al cual lo enviaría. Y que el privilegio
o sí que el privilegio de Jeremías no estaba en simplemente estar parado ante personas anunciando al Señor. El privilegio de Jeremías es que era el profeta de Dios. El privilegio de Jeremías es que Dios lo había llamado y lo había escogido para ser, obviamente, siervo y profeta del Señor. Dice, y nos quedaríamos cortos si dijéramos que las condiciones que José experimentó fueron menos que ideales. Dice, después de comenzar su vida como objeto del amor especial de un padre, de ser casi como el alcahueteado por su padre, lo especial del padre era para él, como se habla, la túnica de colores, pues se ha leído que culturalmente se entiende como que era una prenda especial para los hijos especiales, ¿no? Sin embargo, pasó de ser eso a luego estar dentro de la venta o dentro del tráfico de esclavos. La seguridad de su hogar fue reemplazada por las cadenas de la esclavitud y en donde estaban ofreciendo dinero por él. Entonces note cómo la vida de José cambia de un momento a otro, y ya hemos hablado acerca de esto, ¿no? Cómo las circunstancias adversas pueden ponernos de un estado de salud a un estado de enfermedad de un momento a otro. Hoy puedes estar bien y a la siguiente hora tener un yeso en toda tu pierna o uno de tus brazos, y precisamente el que más utiliza estar fracturado, porque las circunstancias cambian de esa manera. ¿Sí? Hoy puedes estar feliz y Dios, obviamente, Dios nos guarde a todos nosotros, pero ¿cuántos tal vez de los que estamos aquí o cuántos de los hermanos que conocemos pasaron de estar felices con su familia a los 2 días estar en un velorio con uno de sus seres queridos? Es así como puede cambiar nuestra vida. Es así como podemos estar pasando de una ciudad a otra y de la ciudad en la que estamos, estar bien a la ciudad donde estamos, estar pasando por momentos difíciles. Porque esa es la circunstancia, pero así son el cambio de circunstancias, así es la vida. Nosotros somos mutables, las circunstancias son mutables. El punto es cuál va a ser nuestra actitud ante Dios en el lugar que estamos. Porque donde sea que estemos, mis hermanos, el Señor nos llama a nosotros a servir. Donde sea que estemos, el Señor nos llama a nosotros a que podamos estar llevando fruto para Él. La parábola de lo que la enseñanza de lo que es la vid y los pámpanos, y donde el objetivo es que cada pámpano lleve fruto y nosotros somos los pámpanos, Él es la vid, debemos llevar fruto. La Biblia nos manda a nosotros que donde estemos llevando fruto para el Señor, sirviéndole a Él. Así que puede pasar eso mismo, la escena que vemos en José. Como José, todos vemos cómo nuestras circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Podemos alejarnos de nuestro hogar de toda la vida, nuestros seres queridos pueden enfrentar problemas o alguna dificultad financiera o de salud puede golpearnos de manera inesperada. Pero pocos de nosotros, dice aquí, hemos experimentado un colapso tan precipitado como el de José. Puede ser, como hablábamos en las ocasiones de Job, tal vez posiblemente ninguno aquí ha tenido esa prueba tan terrible que vio Job, o aquí, o puede ser que eso sí, como dice acá, y si ha sucedido, qué alentador es saber que la Escritura incluye historias de la intervención de Dios en la vida de personas como cada uno de nosotros. Yo creo que si bien hay escenas, hay historias bíblicas que uno dice, uy, no, ojalá eso nunca me pase, puede ser que hayan escenas de la historia bíblica que uno diga, eso me está pasando. Hay gente que lee los salmos y dice, así me siento yo, abatido, así me siento yo, frustrado, así me siento yo en problemas, pero el asunto está en que a veces decimos, así me siento yo, pero no queremos hacer lo que el salmista hizo, que le amara al Señor. Así me siento yo, esa es mi circunstancia, pero lo decimos, así me siento yo para autocompadecerme, para afligirme, para ensimismarme, en vez de hacer lo que el salmista o lo que ese hombre hizo, clamar al Señor. Dice la Biblia que las circunstancias o que todo lo que pasó en la Biblia se pasó ocurrió y añado, fue escrito, como dice primera a los Corintios capítulo 10, versículo 4, dice que todo lo que sucedió para ejemplo de nosotros. Ahora, esos ejemplos pueden ser ejemplos a seguir o ejemplos a no seguir. Mira, esto que pasó sucedió para que no lo hagas, o esto que sucedió para que lo hagas.
Y de esa manera, mis amados hermanos, nosotros debemos tomar y asimilar las Escrituras. Mire lo que pasó con la vida de José. Ahora, al ver lo que pasó con la vida de José, al ver los cambios abruptos que tomaron, porque obviamente no, tal vez ninguno de nosotros vamos, o puede decir, o puede pasar, ¿no? Que pasamos de estar encarcelados injustamente a convertirnos en los alcaldes del pueblo. Yo no sé si a alguien aquí le haya pasado eso, no creo, porque eso fue lo que le pasó a José. Pasó de ser un esclavo a ser un administrador, un mayordomo, y pasó de ser mayordomo a ser un prisionero, y pasó de ser prisionero a ser un consejero de Faraón, y pasó de ser consejero a ser el segundo hombre al mando de la nación más poderosa de todo el mundo, a ser el gobernador o el vicepresidente, como queramos llamarlo. El hecho es que note cómo esos cambios que José tuvo, del preferido al esclavizado, ¿verdad? Del esclavizado al mayordomo, el mayordomo a prisionero otra vez. Son circunstancias en las que lo puso el Señor. El hecho es que hay cambios en la vida, pero en esos cambios que hay en nosotros, ¿cómo estamos respondiendo ante nuestro Señor? ¿Cómo estamos respondiendo? Y si podemos pensar que José tuvo todas las razones para huir, sí, esconderse o rendirse, pelear con Dios, rebelarse. Sin embargo, no fue así. Dice, no obstante, la presencia de Dios lo condujo a través de cada valle hasta la salida. Miren, quiero que leamos ese texto precisamente de Génesis capítulo 39. Y quiero que leamos el 1 y la forma en cómo conecta el versículo 2. Génesis capítulo 39. Note lo que dice. Génesis 39, versículo 1 y 2. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo que estábamos mencionando, ¿no? Cómo José pasa de ser el buen hijo, el hijo consentido, a ser la persona que está siendo vendida como esclavo. Y alguien lo compró. Pero note cómo inicia el versículo 32, si tiene la Reina Valera, dice, mas Jehová estaba con José. O como dice, creo que la Biblia de las Américas, y el Señor estaba con José. Bueno, no recuerdo qué versión, si la Biblia de Jerusalén, que leía, dice, y Jehová asistía a José. Y es interesante porque lo que está dando a entender es que esto no es un asunto fuera de la providencia del Señor. No es un asunto que el Señor no tuviese bajo su control. Es decir, él no es como si dijera, y entonces habían planes hermosos para José, pero el enemigo se estaba interviniendo porque se lo quería llevar esclavo para alejarlo de los propósitos divinos. No, eso que estaba pasando era parte del propósito de Dios para la vida de José. Note, por eso dice, pero más Jehová estaba con José. Y cuando leí esa versión, creo que es de la Biblia de Jerusalén, cuando dice, y Jehová, o más Jehová, asistía a José, dando a entender que eso era parte del proceso del Señor para José. Ahora, yo soy de los que cuando he hablado de la vida de José, digo, José, para convertirse en el segundo hombre más importante de todo el mundo, tenía que pasar ese proceso. Si José pasa de ser el niño consentido de Jacob a ser el segundo hombre al mando, yo creo que José se hubiese convertido en un hombre demasiado soberbio. Cuando las personas reciben poder sin haber aprendido procesos, cuando las personas reciben posiciones de autoridad sin pasar por procesos de aprendizaje, de madurez, por eso son tan soberbios, son tan déspotas, tan orgullosos, tan vanagloriosos. José tenía que pasar ese proceso. Tenía que pasar de ser el niño consentido, donde todo se le daba, donde todo se le ofrecía, donde era el privilegiado, donde era el preferido por encima de sus hermanos, para convertirse en este hombre. Y por eso Dios a veces tiene que pasarnos por circunstancias. Y cuando una circunstancia adversa llega a nuestra vida, hermano, tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Qué quiere Dios moldear en nuestra vida? ¿Qué Dios quiere cambiar en nuestra vida? Que sea para su gloria, que sea para su honra.
Hace poco estaba con los hermanos en Palmira y el comentario de un hermano, por ejemplo, ante la enfermedad, me hacía recordar un sermón que alguna vez daba respecto a por qué el Señor permite nuestras enfermedades. Y recordar el hecho de que una de las razones, de las varias razones que planteaba en medio de la enfermedad, que Dios nos enseña es para que podamos, uno, aprender compasión para con nuestros hermanos. Hay muchos que solo hasta cuando se enferman aprenden a ser compasivos con los hermanos enfermos. Muchos hasta que no se enferman no aprenden a que ser déspotas, a decir, mire, yo recuerdo esto, hermano, ahorita que estoy hablando de esto, yo recuerdo cuando hubo la era del chikungunya, algunos recordarán, ¿no? Yo como pastor, cuando yo escuchaba que un hermano que no iba a la iglesia porque le dio chikungunya, que porque ese hermano no puede moverse ni caminar, yo decía, nah, pero ¿cómo así que de la noche a la mañana no va a poder caminar? ¿Cómo así que le duelen tanto los tobillos que ni siquiera pueden caminar, que las manos les duelen, que las articulaciones? Yo no puedo creer eso. Hermano, lo entendí hasta que a mí me dio chikungunya y los pies parecía que me hubiese tronchado los dos pies a la vez. Yo decía, y eso fue de un momento a otro, hermano. Hoy estaba maluco y me acosté a dormir y cuando me levanté ese mismo día, me puse los pies en el suelo, lo sentí como cuando realmente usted se ha tronchado un pie. Y en ese momento dije, mis hermanos, y yo cómo los juzgué. Realmente uno siente el dolor y las manos doliéndole y dice, esto es real. Y entonces comprendí el dolor de mis hermanos. Pero también uno, en medio de la enfermedad, aprende la importancia no solo de compadecer a los hermanos, sino la importancia de servir cuando se está sano y decir, caramba, debo servir. Y entonces añorar la enfermedad no solamente te ayuda a ser compasivo, sino también te ayuda a que debes apreciar la salud para servir a los hermanos. Por eso las circunstancias ayudan a moldear nuestro carácter y a entender que Dios está ahí, no solamente en el hecho para decir, Dios está ahí porque Él te va a levantar. No, Dios está ahí porque te está moldeando para que puedas servir de manera correcta. Dios está ahí siempre en el asunto y la pregunta es cómo nosotros estamos siendo fructíferos o cómo estamos creciendo para que realmente podamos dar un mejor servicio o nuestra vida sea vivida para la gloria del Señor, mis hermanos. Por eso, note eso. Claro que José está en una mala circunstancia, pero Dios estaba con él. ¿Cómo está tu situación ahora? ¿Cómo están tus circunstancias? Pero tienes que aceptar esto, Dios, o tienes que creer en esto, Dios está contigo. Dice, no obstante la presencia, lo condujo a través de cada valle hasta la salida. Y note esto, lo que dice el escritor, José no recibió protección de sus circunstancias. Él recibió protección en medio de sus circunstancias. Fue protegido por la presencia del Señor. Yo sé que muchos de nosotros, una de las oraciones ante las aflicciones, ¿cuál es? Señor, quítame la aflicción. Y es cierto, o sea, no estoy en contra de eso. ¿Quién no quiere que la respuesta ante su aflicción sea quítala? Todos, si estamos enfermos, la primera oración que hacemos, sea por nosotros o sea por las circunstancias adversas de nuestros seres queridos, todos, la oración primaria es, Señor, quítame esta enfermedad. Señor, quítame esta mala economía. O sea, todos, y yo les entiendo. O sea, nadie quiere estar afligido. Nadie quiere estar pasando por angustia. Nadie quiere estar pasando por aflicción. Todos queremos que se nos quite X o Y aflicción, sea de nosotros o de nuestros hijos, ¿sí? O de nuestros seres, nuestros cónyuges, nuestros seres amados, aún de nuestros hermanos. Cuando oramos por los hermanos cuando están afligidos, cuando están enfermos, la oración es, Señor, por favor, concédeles la sanidad. Señor, concédeles ese buen trabajo que necesitan. Oramos hasta por milagros financieros en nuestra congregación. Señor, pon tu mano sobre el hermano para que esa situación se vaya. Pero también, por entender las circunstancias, también decimos, Señor, pero que mientras tu respuesta llega conforme a lo que estamos orando, si es tu voluntad, Señor, dale fuerza a nuestros hermanos.
para que no renieguen de ti, para que su vida espiritual no mengue en medio de la mala economía, para que su vida espiritual no mengue en medio de la enfermedad, para que su vida espiritual no mengue ante esa circunstancia tan difícil que está teniendo. Y es lo que también aprendemos a ver por nosotros. Pero de primerazo nosotros, Señor, si por favor está en tu voluntad quitar esto, quítalo. Pero a veces, hermanos, a veces el Señor no quiere, no, o sea, no va a quitar tal circunstancia. En su propósito está pasarnos por esa adversidad, pasarnos por esa situación difícil, pero porque Él quiere moldearnos ahí, hermanos. Y tenemos que pensar en esto. Ahora, noten lo especial. O sea, José no recibió, reitero esto, no recibió protección de sus circunstancias, la recibió en medio de las circunstancias. ¿Y cómo recibió protección en medio de sus circunstancias? Porque el Señor estaba con él. Porque Dios estaba ahí presente. Y el problema en nosotros es que a veces la frase de nosotros es: Señor, ¿dónde estás? Y eso me recuerda al salmista, cuando el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero note que esa oración, si usted lee el Salmo 113, aunque hay 3 veces se repite la pregunta del salmista, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa pregunta, ¿hasta cuándo? No está implicando que el salmista asumiera que el Señor no estaba. Esa pregunta asumía, obviamente, que el Señor estaba presente, pero él estaba pidiendo que por favor lo asistiera o que lo ayudara en medio de toda esa adversidad. Él no estaba diciendo: no está, Señor, ¿cuándo vas a venir a estar conmigo? Es: ¿hasta cuándo me vas a tener esa circunstancia? Pero si usted lo ve al salmista clamando: más a ti oraré, Señor, más a ti seguiré orando, más a ti seguiré confiando. Porque es lo que uno empieza o lo que uno debe entender, que el Señor está ahí. Pero ¿cómo voy a actuar yo sabiendo que el Señor está ahí ante la circunstancia? Todo el tiempo voy a estar peleando, todo el tiempo voy a estar ensimismado, pues no voy a orar, no voy a leer la palabra, porque no tengo ganas, cuando es ahí donde debieses estar orando, cuando es ahí donde debieses estar buscando el aliento del Señor en su palabra. Note lo que dice. Dice, aquí hay una lección para nosotros. Nunca es la perseverancia, el conocimiento ni la sabiduría del creyente lo que lo protege. En cambio, el siervo de Dios es protegido por la misma presencia de Dios. No es el asunto de aguantar la adversidad, es cómo la aguantas. Porque hay gente yo conozco gente no creyente que ha pasado por unas circunstancias impresionantes. Y mi papá, yo les he dicho, mi papá no es creyente, pero hay una frase muy repetitiva de mi papá: es, bueno, sí, pues, sí es la voluntad de Dios, pero él no es creyente y no glorifica a Dios con su frase, pero entiende que la circunstancia, dice, bueno, esperemos que esto cambie, pues si es la voluntad de Dios, no. Ya, entonces, y uno dice, y es cierto, yo le digo: papá, es cierto eso, todas las cosas van a cambiar si el Señor así lo permite. Pero a veces viene esta frase: si no, pues hay que resignarse, porque ¿qué más? Entonces, digo, y a veces pienso yo, ¿cuántos creyentes toman esa misma posición? Sí, yo sé que es sí la voluntad de Dios, si no, pues ni modo, ¿qué más hay que hacer? Pero no hay adoración, no hay fruto, no hay crecimiento, no hay servicio. Y tenemos, hermanos, que entender o saber esto: Dios está ahí con nosotros, pero está ahí, pero ¿cómo asumes que está ahí contigo? ¿Con reniego? ¿Con pelea? ¿Con jartera? El chisteando y el manoteando, o adorando al Señor, o procurando cómo le sirves a Él, cómo le sirves a los demás, cómo sirves a la obra del Señor a pesar de la circunstancia que estás viviendo. Es natural para nosotros, como dice ahorita, como les decía, pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, que se lleve las grandes dificultades, o que saque o que nos saque las pruebas. Y reitero, no, es normal, o sea, es lo que nosotros oramos de primerazo por nosotros, por nuestros hermanos. Pero, hermano, debemos añadir: Señor, pero que mientras cambie la circunstancia, si está en ti cambiarla, enséñanos, ayúdanos a dar fruto en medio de ella.
a servirte a ti, sirviendo a nuestros hermanos en medio de X o Y circunstancia adversa por la cual estamos pasando. Es natural, pero debemos aprender, mis amados hermanos, a ello. Dice acá, continúo leyendo, dice, nunca miramos a nuestro alrededor y pensamos, yo nunca me escribí para esto no es lo que estoy pidiendo. Comenzamos a creer la mentira de que todo estará bien, y escuche esto, si tan solo podemos alejarnos de nuestros problemas, o si tan solo la adversidad cambia, yo sé que todo va a cambiar, yo sé que mi vida va a mejorar, yo sé que voy a crecer espiritualmente, si esto se desvanece. Sin embargo, la realidad es que sin importar a dónde vayamos, los problemas van a llegar y la perfección será difícil, por no decir imposible de encontrar de este lado del cielo, hermano. O sea, no piense eso. No, es que yo sería de mucha oración si no tuviera esto. No, es que yo escudriñaría, yo me sumergiría en la palabra si no hubiese esto, si no pasara esto. Yo sería un gran adorador en espíritu, en verdad, si tan solo Dios quitara esto. Hermano, no caigamos en eso. Eso es una mentira del diablo, hermano, para nuestra vida. Eso es parte de esa autocompasión, hermano, en la que lamentable y tristemente caemos. No, no es así. Dice el Salmo 11:1, el Señor es nuestro refugio. El Señor es en quien nosotros confiamos. La Biblia, el salmista constantemente presenta al Señor como su castillo fuerte, como su dulce refugio, como aquel, y cuando se habla de castillo, la Biblia dice, tú eres fortaleza mía, y a veces decimos fortaleza mía, asumimos como que el que me da fuerzas, pero la expresión fortaleza mía en los salmos es como un castillo, como el lugar donde yo me escondo, donde yo me refugio, y de los enemigos, de las adversidades. Claro que estoy pasando por esa circunstancia, pero ¿qué voy a hacer? Me voy a refugiar en el Señor y voy a seguir sirviendo. Hermano, porque mire, a veces es muy lamentable cuando uno dice, hermano, ¿cómo va? Te veo muy ausente o muy decaído. Sí, es que tengo problemas. Sí, hermano, pero sirve al Señor. Sí, es que usted no está en mis zapatos, es que usted no se pone en mis zapatos, etcétera, etcétera. Y dice, sí, yo sé, no estoy en tu adversidad, pero hermano, sirve al Señor. Sigue dando fruto para Él. La Biblia nos muestra constantemente eso, mis amados hermanos, ejemplos de hombres de Dios, de que a pesar de las circunstancias que los estaba rodeando, ellos estaban ahí. Es cierto que Dios pudo haber ordenado nuestra manera diferente, o pudo haber ordenado de manera diferente la vida de José. Hay mucha gente que me lo ha dicho, y cuando me lo dicen, yo digo, hermano, yo también he pensado eso. Pastor, Dios pudiese hacer así y cambiar la circunstancia. ¿Por qué no lo hace? Y yo pregunto, hermano, y luego tu servicio al Señor está limitado a la circunstancia. Yo sé que Dios puede hacer así y todo cambia de negro a blanco. Yo sé que Dios puede hacer así y ya incluso hace así y transforma a nuestros hijos en creyentes. Hace así y me quita el pecado de raíz y jamás vuelvo a pecar. Hace así y me quita al vecino incómodo. Hace así y arregla a los hermanos y los vuelve puntuales. Hace así y los vuelve generosos. Yo sé que Dios puede hacer todo eso, hermano. Yo sé que todos sabemos que Dios usa su palabra y ¡pum! Cambió todo. Pero eso no nos convertiría a nosotros en personas circunstanciales, en personas que solamente van a servir al Señor si cambian. Miren que, ojo con eso, porque a veces nosotros aplicamos eso en nuestra vida matrimonial o en nuestra vida familiar. Estamos sometidos a actuar, pero si el otro hace. Hacemos esto si el otro actúa de esa manera. Y llevamos eso en nuestro comportamiento incluso ante Dios. Entonces mi vida devocional es creciente, sí, la circunstancia. Y hay de creyentes a creyentes, ¿no? Porque hay cristianos que solo cuando está la adversidad es que buscan al Señor. Pero llega la abundancia y se terminó todo porque ya la adversidad pasó y ya mi vida devocional es si hay adversidad. Pero están los del otro extremo. Solamente hay devoción, sí, hay abundancia. Si hay abundancia, yo estoy full con el Señor porque Dios es bueno, Dios es bonito, Dios me da todo, Dios es lo más lindo. Hay adversidad, la vida espiritual le cayó. Entonces está como
así. Aquel que depende del Señor o busca al Señor, pero porque hay mucha adversidad y porque yo sé que si yo me pongo en oración, compro a Dios y le compro la abundancia y me da la abundancia y me pierdo. Pero otros que simplemente si todo está bien. Y esos son extremos que no agradan al Señor, mis hermanos. ¿Hasta cuándo hemos de estar perdiendo las pruebas que Dios nos da? Pasa esa adversidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de yo madurar en medio de ella. Con el propósito de yo demostrar que he crecido espiritualmente en medio de la adversidad o demostrar que he crecido espiritualmente en medio de la abundancia. Que a mí la abundancia o la adversidad no mueve mi vida espiritual. El texto que está ahí para meditar es el de Filipenses capítulo 4, verso 4, y lo leíamos hace poco cuando Pablo decía, yo aprendí a contentarme, cualquiera sea la circunstancia. Tengo abundancia, ahí estoy con el Señor. Tengo escasez, ahí estoy con el Señor. Cualquier sea la circunstancia, he aprendido a estar ahí con mi Señor. Entonces, Dios pudo haber ordenado de manera diferente a la vida de José. En cambio, él escogió permitir que los eventos sucedieran de la manera que lo hicieron. Su propósito fue que en los peligros y aflicción, como dice el himno Sublime Gracia, él sustentaría a su siervo. Y note esto, el Señor no estuvo menos con José mientras caminó encadenado y se sentó en el mercado de esclavos que cuando fue exaltado con respeto y prominencia en la casa de su amo. Y la presencia del Señor, hermanos, está con nosotros también. Ya, no estuvo con, ya, no podemos decir, es que Dios, el respaldo del Señor, porque a veces, recuerde esto, hermanos, que gran parte del evangelicalismo hoy en día, sobre todo el carismatismo, pareciese que buscar enseñar en la mayoría de los casos, sé que hay hermanos que no enseñan eso y son carismáticos, pero en la mayoría de los casos el carismatismo es, Dios está contigo, y eso se mide es por tu economía, eso se mide es por tu salud. Y eso es lo que pasó con los amigos de Job, ¿se acuerda? ¿Por qué Job estaba mal? Bueno, porque como en el contexto judío es, si tú estás mal económicamente es porque Dios te está juzgando. Si estás enfermo, Dios te está juzgando. Y eso se trae a veces al tiempo. O muchas ocasiones en el pentecostalismo el asunto era, ¿estás enfermo? Un espíritu inmundo. ¿Estás enfermo? Pecado. Y hermano, mucha gripa, revísate. Revisa tu corazón. Porque no será que estás en pecado. En el carismatismo, ¿qué es? Tengo mucha gripa, hermano, examina tus antepasados. ¿No será que hay una maldición generacional de agripados? Y entonces necesitas ir a un encuentro para que te liberes de eso. Y me dice, caramba, pero que o estoy endemoniado, o estoy maldecido, pues pero nada, asumir, decir, estoy agripado. Ah, bueno, hermano, sirve al Señor. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Pasa en nuestra congregación de reformados bíblicos. Pastor, no voy porque me está picando la nariz y como que me va a dar gripa. Y el pastor a veces ahí agripado, moqueando y predicando el evangelio, pero no. ¿Qué debemos aprender nosotros ante las circunstancias? Servimos al Señor. No podemos ser cristianos circunstanciales. Debemos cuidarnos de ser eso, de que dependiendo de la circunstancia, ahí estoy. Y como le decía ahorita, están los que, si todo está bien, ahí estoy. Y los que están, si todo está mal, ahí estoy. Y uno dice, vamos a ver si ahora, cuando venga la adversidad, el hermano va a seguir. O en el otro caso, vamos a ver si cuando venga la abundancia, va a seguir. Hay mucha gente, y literalmente mucha gente, que ha llegado a la iglesia diciendo, no, aquí estoy, mi adversidad, mis circunstancias, ayúdame a orar por un empleo. Hermano, y yo no sé por qué es tan regular. Llegan sin empleo. Ora uno al Señor. Mire, el fulano de tal llegó, él nos pide oración porque necesita un trabajo. Llega el trabajo y después desapareció. Fulano tal, no, pastor, mucho trabajo, cansado, madrugando toda la semana, el domingo es el único día. Hermano, pero oramos por ti para el empleo y ¿por qué no eres agradecido? Sí, pastor, no, yo voy a ir, pero y mira, hay gente que a mí, no, pastor, pero tranquilo, mi espíritu está con ustedes. De corazón estoy agradecido. Dice, caramba, este no aprendió, este fue circunstancial. Hermano, cuidemos que nuestra vida no actúe de esa manera.
El Señor, dice aquí, la presencia también del Señor está con nosotros. Pero ojo, Dios no está contigo menos cuando está en una adversidad. Él está contigo y punto. Miren lo que dice Hebreos. Permítanme, leamos Hebreos capítulo 13. Vamos a Hebreos capítulo 13. Creo que es el versículo 4 o 5 y 6. Perdón que no tenga seguridad en ese caso de los versículos. Hebreos capítulo 13. Quiero que un hermano pueda leerme, sí, versículo 5 y 6. Ahí le doy la oportunidad, hermano, que nos quiera leer. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así es. Y esto es una promesa del Antiguo Testamento que el escritor está ahora trayendo al Nuevo. Pero note lo que dice, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué ha prometido el Señor? Y ojo con esto, es una promesa del Antiguo Testamento que Dios le hizo al pueblo de Israel y que ahora el escritor de Hebreos está aplicando a toda la iglesia, a la iglesia del nuevo pacto, compuesta por judíos y gentiles, entre nosotros. ¿Y qué ha prometido el Señor? No te desampararé, no te dejaré. Y es, amados hermanos, lo que tenemos que entender con respecto a nuestra vida. El Señor ha dicho que va a estar siempre con nosotros. El Señor ha dicho que siempre nos va a acompañar. Pregunta, ¿es lo que tú crees? ¿O eres de los que constantemente estás diciendo, no, el Señor no está conmigo? El Señor no está conmigo. Mire, recuerda el Salmo 121, cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿No ha estado en esas circunstancias? Yo no sé si lo he dicho de aquí o lo he dicho en algún comentario con hermanos, pero no le ha pasado a usted que usted, hay momentos en la vida donde usted mira como hacia el cielo y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora para dónde pego? ¿Y ahora cómo soluciono esto? Y lo mismo que dijo el salmista, alzo mis ojos a los montes y digo, ¿y de dónde viene mi socorro? Pero el salmista responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, recordó que estaba ahí. Recordó que estaba ahí. Ahí el Señor. Hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor está ahí acompañándonos. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Dice acá, su propósito fue, dice, de hecho, Él nos ha prometido. Ahora, esto me lleva a recordar también el apóstol Pablo, en Hechos, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17, cuando está pasando la adversidad. Bueno, leamos el texto. 2 Timoteo. Creo que el hermano Saúl iba a leer ahorita y se la entró hermano Carlos, bien pueda leernos ese texto de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16 y 17, o 16 al 18. Gracias, pastor. Dice la palabra del Señor, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuere cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Noten lo que dice. Sí, me desampararon, estuve muy solo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, ¿verdad? El Señor estuvo a mi lado y es la misma. Ahora, noten lo que dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino. Lo curioso es que Pablo en este punto ya sabía que él iba a morir. En otras ocasiones Dios le ha dicho, te voy a librar. En esta él sabía que iba a morir, pero aún así está con la misma verdad. El Señor está conmigo. Él estuvo conmigo y siempre estará conmigo. Y me librará de toda obra mala. Y uno dice, espérate, ¿cómo así que me librará de toda obra mala? Pero si sabía que lo iban a matar. Bueno, porque en esa ocasión él no estaba pensando en que ese me librará de toda obra mala es no
me va a librar de la muerte. Él estaba diciendo, me va a librar tal vez del mal de mi pecado, de que yo reniegue, me librará de que yo reniegue contra él o tal vez lo cuestione. Hasta el último punto de su vida, él sabía que el Señor estaba con él y que lo iba a guardar siempre de estar renegando. Oremos al Señor siempre al respecto, mis hermanos. Él está con nosotros. Dice, de hecho, Él ha prometido, como dice Mateo 28:20, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, en el valle y también en la cima de la montaña. Como decía el salmista, Salmo 23:4. Y aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él está contigo en la abundancia, está contigo en la adversidad y en las más terribles adversidades. Y por eso la pregunta es, ¿cómo voy a responder ante esa verdad? Porque puedo decir, no, yo sé que el Señor está ahí, pero no tengo ganas de nada. Yo sé que el Señor está conmigo, pero no quiero ir a la iglesia. Yo sé que el Señor está ahí conmigo, pero no quiero servir, porque no, hermano, por eso es lo que debemos entender en todo este momento. José tenía un don que Dios le había entregado de interpretar sueños. Y note que aún estando en la cárcel, él no dijo, yo sé que significa de sueño, pero no le voy a decir nada porque aquí estoy en la cárcel. Lo interpretó, dijo, acuérdese de mí. Bueno, se acordó a los años después. Y cuando fueron a buscarlo, él dijo, usted no me hable que usted se olvidó de mí. Él fue y interpretó el sueño, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermano, ante la adversidad? Es ahí donde debemos llevar fruto. La Biblia no nos manda a nosotros llevando fruto solo si hay abundancia, solo si estás bien. Nos manda a llevar fruto en toda adversidad. Termina con preguntas aquí. ¿En qué situación te ha colocado Dios hoy? ¿Y cómo saber que Él está ahí contigo y tiene un trabajo honroso para ti? Esta última pregunta está un poco rara, pero yo creo que la pregunta termina ahí donde la terminé yo. Dice, ¿y cómo saber que Él está ahí contigo y tiene un trabajo honroso para ti? Pues que, hermano, ahí cambiará tu perspectiva de las circunstancias que habrías escogido y de las que seguramente no. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a saber que el Señor está ahí? Primero porque su palabra dice que Él está ahí. Ahora, obviamente, como en otras ocasiones hemos hablado, hay que tener cuidado de si estoy en esa circunstancia, ¿por qué estoy en esa circunstancia? Si tal vez es mi terquedad, si tal vez es porque ya en algún momento hubo un consejo que me dijeron, hermano, no es por ahí, mira lo que dice la palabra, y yo de esta grupa me metí y ahora estoy en esa adversidad. Bueno, hay que tener cuidado, pero aún así, hermanos, tengan en cuenta esto, aún así, cuando las circunstancias adversas son por mi culpa, el Señor está ahí para poder darme perdón y poderme moldear en medio de esas circunstancias. En ocasiones, el Señor va a usar mi testarudez, aun cuando me han aconsejado no hacer tal cosa, va a usar mi testarudez, ¿para qué? Para golpear mi orgullo. Porque hay veces, nuestro orgullo es tan grande que solo cuando viene la adversidad es que decimos, sí, tienen razón, tenían razón los hermanos, sí, yo soy así, sí, la embarré, sí, cometí error, sí, debo cambiar. Y aún, bueno, todo el Señor lo utiliza con algún objetivo y es para su gloria y obviamente para moldearnos cada día, como lo decimos y procuramos mencionarlo una y otra vez, moldearnos conforme al carácter de Cristo. ¿En qué circunstancia te encuentras? No sé. ¿Es de abundancia? ¿Todo está bien? Bien, hermano, gloria al Señor. Sirve a Dios, sirve a tus hermanos. ¿Estás en adversidad? Oraremos para que el Señor te ayude a permanecer firme en eso y para que el Señor cambie la circunstancia. Pero mientras tanto, hermano, sirve al Señor sirviendo a tus hermanos. Mientras tanto, sigue llevando fruto en toda circunstancia. Porque sea como sea, Dios está ahí. Dios está ahí, hermano, para moldearte, para perdonarte y para ayudarte a levantarte en medio de cualquier sea la adversidad. Vamos a orar, pero antes quiero que nuestro hermano Carlos ahí también nos ha compartido, como siempre, su comentario. Dice, no serán las circunstancias las que me den la certeza de la presencia de Dios en nuestro diario vivir. Son las promesas fieles, amén, de su palabra, las que alimenten nuestra mente y corazón. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, Salmo 119.
en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es la promesa de que el Señor, mis amados hermanos, está ahí. Así que, hermano Jessy Beltrán, ¿tiene un comentario? Sí, pastor, buenos días y buenos días para todos los hermanos y hermanas. Eh, el sufrimiento, bueno, el concepto de bendición es el que de pronto tal vez podríamos evaluar un poquito, porque para nosotros bendición es, no sé, un aumento de sueldo, una mejor casa, un carro, o sea, algo que para nuestros ojos es bueno y eso es bendición, pero el Señor eh, no nos promete eso. Usted acabó de leer que, o acabo de recordar que el Señor dice, en este mundo tendrás aflicción, pero confía que yo ya vencí. Es decir, el Señor no nos está prometiendo una, una vida completamente, llegamos a ser cristianos y somos completamente libres de muchas cosas, de mucho sufrimiento. Y el Señor le dijo a sus discípulos, Satanás los ha pedido para ser zarandeados. Y el Señor no dijo, yo lo voy a reprender y yo lo voy a atar y yo lo voy a... No, no, no. Él dijo, y yo oro para que su fe no falte. Es decir, eh, el sufrimiento hace parte de nuestra vida, de nuestra vida cristiana, y el sufrimiento hace parte de lo que nosotros somos. Entonces, el Señor dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de mí con acción de gracias y ruego. Es decir, si se muere alguien, tengo que dar gracias. Si estoy enfermo, tengo que dar gracias. Si tengo algo que me esté golpeando fuerte, tengo que dar gracias. El Señor dice que sí, tienes que dar gracias, porque el Señor nos prometió gozo, no nos prometió felicidad, alegría, es decir, nos prometió consolación. Entonces, en ese orden de ideas, entender que el sufrimiento hace parte de nuestra vida y que es provisión del Señor para ese tiempo y que hay un propósito, porque el Señor dice que todo lo que le pasa a quienes lo amamos es para bien. Entonces, es para bien y es todo, porque cuando el Señor dice que es todo, cuando el Señor dice que nada es nada, cuando el Señor dice que sí es sí, entonces en ese orden de ideas, nuestros corazones siempre tienen que estar preparados para, para entender que lo mejor que está pasando es lo que está pasando aquí y ahora, en cuanto somos hijos de Él, porque Él está a nuestro cuidado y es lo mejor. Entonces, esa acción de gracias siempre debe estar en cualquier circunstancia porque el Señor dice que es para bien. Así es, así es, El hermano. cieguito, y para terminar, el cieguito, los discípulos le dijeron, venga, y eso es culpa de sus papás o culpa de él porque está ciego. Y el Señor dice, no, es para para la gloria de Dios. Entonces tu sufrimiento es para la gloria de Dios, igual que tu alegría, igual que tu gozo, igual que todo es para la gloria de Dios. Así es. Gracias, Pastor. Gracias, hermano. Precisamente hace poco, creo en el devocional de enero 26, hablamos de eso. Cuando nada sale como quieres, hablamos precisamente de que la vida está compuesta de eso, ¿no? Y es cierto, o sea, lo que uno busca es que aquellos que de pronto tengan esa mala percepción la cambien, ¿no? No todos, no todos pensamos de esa manera, como dice la hermana Doris, sí es cierto, pero lo que procuramos siempre en este devocional, que si alguien está caminando de manera incorrecta, pues cambie, que el que está caminando de manera correcta se mantenga ahí siempre firme en el Señor. Hermana Coram, Leo. Hola hermanos, buenos días. Bueno, yo quería pues aportar y bueno, más que aportar como lo que por medio del pastor Dios permitía como entender hoy y es realmente que nosotros mediante la prueba muchas veces incluso nos cegamos pues a la verdad, ¿sí? O sea, aunque la conocemos, nos cegamos como a esa verdad y es fácil caer como en esa conmiseración, como tú decías y no mirar lo maravilloso de la prueba, ¿sí? O sea, no amar la prueba y ver que Dios nos ha permitido
Aquí alguien quiere saludar. Que Dios nos ha permitido realmente ver esto como algo bueno para nosotros, o sea, como decir gracias Señor, porque no me permitiste, no sé, seguir en mi pecado o no me permitiste seguir en la rebeldía de mi corazón, sino por medio de la aflicción, tú me estás llevando a ser más como tú y me estás permitiendo anclarme más en el Evangelio y eso pues es maravilloso. O sea, yo sé que es muy difícil, de verdad muy difícil en la prueba uno decir, gracias Dios por ponerme esto, ¿sí? O gracias Dios porque estoy enfermo, gracias Dios porque falleció un familiar, pero si entendemos y tenemos claro la soberanía de Dios y que es Dios quien gobierna nuestra vida, realmente podemos dar esa acción de gracias y entender, en vez de preguntar el por qué, Señor, ¿qué estoy o qué debes quitar o por qué, digamos, yo estoy en esto? ¿Qué me enseñas? O sea, háblame y muéstrame, porque es muy triste pasar la prueba y seguir igual. O sea, que no haya una transformación. Eso sí es más triste. Y ya nada más. Sí, así es que el enfoque del devocional no es saber que Dios está ahí. Y que está ahí obviamente no simplemente para decir, ah, pobrecito yo, él está acompañándome, sino que está ahí porque su objetivo es que podamos nosotros ser moldeados, que podamos nosotros ser cada día conformados al carácter de nuestro Señor. Es entender eso. O sea, no es simplemente como recordaba las palabras, no es para autocompadecerme porque pobrecito yo estoy pasando por esa situación difícil y no sé por qué, sino saber que Dios está ahí. Por eso el título, ¿no? Protegidos por su presencia. Dios está ahí para enseñarme, pero yo voy a tomar la decisión. Si sé que Él está ahí, va a estar ahí para que, para yo poderme a pelear con Él porque no me da lo que yo quiero y la vida que yo quiero, o para decirle, Señor, esto no es fácil, eso me está haciendo muy difícil y necesito que, como siempre, me ayudes, que me ayudes a aprender lo que debo aprender ante esa circunstancia. Y hay que entender, sea la circunstancia mala o buena a mi perspectiva, ¿no? Porque José tuvo que aprender que Dios estaba con él en la circunstancia adversa. Por lo tanto, debía actuar correctamente. Pero también tenía que aprender que Dios estaba con él en la circunstancia de bonanza. Y también tenía que aprender a tener un comportamiento. Porque él en la adversidad podía podía haberse rebelado contra Dios y renegar. Pero en la bonanza podía haberse también rebelado contra Dios y volverse un soberbio. Pero en todas las circunstancias respondió de manera correcta. Y es lo que nosotros debemos hacer. Cuando estás en adversidad, ¿cómo respondes? Responde para su servicio. Cuando estás en la abundancia, ¿cómo vas a responder? ¿Olvidándote porque ya estás bien? ¿O con mayor razón y con mayor fuerza crecer y servir al Señor? Es lo que buscamos aprender. Vamos a orar al Señor. Antes de orar, ahora sí quiero orar y voy a leer lo que escribe la hermana Paola. Dice, gracias. Bueno, creo que es como una oración que nuestra hermana siempre nos coloca ahí. Dice, gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias por enseñarme cada día en ser agradecido según en la condición en que esté. Su palabra es clara y dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, o sea, que es toda aflicción, aflicciones, dificultad, alegrías en todo momento. Ayúdanos cada día, Señor, a ser agradecidos, aun si estoy en dificultad, reconocer siempre que Dios obra siempre en todo momento y siempre esté con nosotros. Debemos menguar para que Cristo crezca en nosotros. Amén. Así es. Compartimos esa oración. Vamos a orar al Señor, que Dios nos guíe en esto. Padre bondadoso, gracias por tu palabra, por estos devocionales que realmente son como siempre lo digo, de consuelo, pero también de confrontación, porque es examinar nuestros pensamientos, es examinar los conceptos que tenemos en nuestra mente y al examinarlos saber si estamos pensando de manera correcta o incorrecta. Por lo tanto, mirar las inclinaciones de nuestro corazón, qué es lo que me mueve a mí internamente, qué es lo que me lleva a actuar como creyente, hacia dónde estoy inclinado. Y por lo tanto, al examinar esto, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros conceptos y las inclinaciones de nuestro corazón, entonces examinar nuestras acciones, porque tal como nosotros somos lo que somos en nuestro pensamiento, tal como pensamos, eso somos realmente.
lo que sentimos, eso es lo que somos nosotros. Y queremos, Señor, no actuar con hipocresía, que nuestros actos no sean contrarios a nuestros pensamientos y sentimientos, sino que realmente podamos actuar de manera correcta conforme a lo que pensamos y creemos, pero obviamente queremos y necesitamos que nuestros pensamientos y sentimientos sean conforme a tu palabra, Señor, guiados por tu palabra, para que de esa manera nuestras acciones conforme a tu palabra, pues obviamente sean las correctas, es decir, lo que tu palabra nos está enseñando. Y hoy aprendemos, Señor, que tú estás con nosotros, pero al entender que tú estás con nosotros, debemos pensar y meditar si al saber que estás con nosotros, ¿cómo actúo? Si con rebeldía, peleando, cuestionándote, o entiendo que tú estás con nosotros y por lo tanto me debo a ti y debo servirte como tú demandas que te sirva, Señor. Que a pesar de que, como mencionaba el salmista, puede decir hasta cuándo, Señor, esta circunstancia, aún así Él no dejaba de clamar, aún así Él no dejaba de servirte, aún así Él no dejaba de buscarte en toda devoción, Señor. Y así mismo debemos hacer nosotros. Claro que no nos gusta la aflicción, claro que no nos gusta la adversidad, claro que queremos que la cambies, pero sobre todo eso necesitamos aprender a actuar, a servirte mientras ese momento llega. Si la has de cambiar, bueno, amén, nos dará mucha alegría si cambia la adversidad. Oh Señor, pero que no esperemos hasta que cambie, para servirte. No esperemos hasta que cambie la adversidad para poderte, Señor, honrar como debemos hacerlo y para poderle servir a nuestros hermanos como debemos hacerlo, Señor. Por eso ayúdanos a poder entender los tiempos, a entender las sazones y a entender, Señor, que esto, cualquier sea la circunstancia, es parte, Señor, de tu propósito para nosotros, de moldearnos, de capacitarnos, de madurarnos, para que siempre, siempre estemos a tu servicio, sirviendo a tu obra, Señor. Gracias, oh Dios. En tus manos entregamos el resto del día para que, Señor, guíes en todos mis hermanos, Señor, les ayudes a batallar fuertemente contra sus deseos carnales y a batallar de tal manera que puedan vencer, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu compañía y por tu presencia siempre con nosotros. Que podamos andar conforme a esta gran verdad que hemos recordado el día de hoy, Señor. Por Cristo te agradecemos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias y paz a sus vidas. Y el Señor continúe bendiciendo. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, Padre. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Un feliz día. Feliz día. Dios les bendiga, mis hermanos. Un día para Un todos. excelente día, hermanos. Feliz día, excelente día. Chao. Chao. Dios les bendiga. Dios les